Como representante del comité organizador y coordinador del comité organizador, quería daros la bienvenida al 9º Congreso de la Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal, titulado Relatos de Convivencia, y que se desarrollará en el espacio donde estamos, que es la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares, a lo largo de los próximos días. Bueno, para empezar quería presentaros y darle la palabra a la presidenta de APAG, Estíbaliz Barrón. Buenas tardes, queridas colegas, compañeras, compañeros y así como buenas amistades. Para mí es un verdadero honor daros la bienvenida a este congreso titulado Relatos de Convivencia, Destrucción y Construcción en el Tejido Social. Agradezco que estéis aquí y espero que quienes os acercáis por primera vez a nuestra asociación y a este encuentro organizado por la misma, os sintáis bien acogidas, porque para nosotros, para la Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal, este es uno de los objetivos fundamentales, poder acoger a aquellas personas que tenéis interés también por los modelos grupales y, sobre todo, por los modelos grupales grupoanalíticos. Quiero hacer especial mención a la presencia de dos compañeras que esperamos a lo largo del Congreso, dos compañeras portuguesas, Isabel y Margarida, que pertenecen a la Sociedad Portuguesa de Grupoanálisis. Para nosotros es un placer poder contar con esta presencia. Y también quiero agradecer, como no, al comité organizador, liderado por Luis Granel, que, como sabéis, es nuestro vicepresidente, y que lo ha estado preparando junto con todo el comité, con toda la ilusión, con el cariño y, desde luego, con el ímprobo trabajo que supone preparar un encuentro de estas características, ¿no? Y que esto es lo que permite que hoy estemos inaugurando este 9º Congreso de la Asociación. La verdad es que somos una asociación que tratamos de construir tejido social, pero no todos son parabienes. Nosotros también tenemos nuestros ciclos vitales. Y quiero traer aquí el recuerdo de dos personas que hemos perdido a lo largo de este año. Una de ellas, Lide Aseguinolaza, compañera y amiga, que falleció en octubre, y de Valentín Barenblit, socio de honor de esta asociación y que falleció hace unas semanas, ¿no? Yo diría que no solamente sentimos el dolor de la pérdida, sino también a veces la dicha y la alegría de todo ese tiempo que pudimos compartir con ellos. Y en este sentido yo diría, parafraseando a un antropólogo vasco, a José Miguel Barandiarán, diría que precisamente porque otros estuvieron, estamos, y porque nosotros estamos, estarán. Hoy nos reunimos en un contexto que, aunque no nos resulta ajeno, nos interpela profundamente, porque vivimos en un tiempo de paradojas, donde la hiperconexión convive con el aislamiento y donde la convivencia parece haberse vuelto una experiencia frágil, a veces esquiva. ¿Convivir significa simplemente compartir el mismo espacio o el mismo tiempo? ¿Es posible convivir sin sentirse acompañado? ¿Podemos sostener la convivencia sin diálogo, sin reconocimiento, sin escucha? La sensación creciente de atomización, el ruido de los discursos polarizantes, la estigmatización del otro, las consecuencias de crisis globales que nos atraviesan, como la climática, las bélicas o la sanitaria, y la sobrecarga que vemos en nuestras consultas nos invitan a detenernos a pensar. ¿Qué estamos escuchando en nuestros grupos? ¿Qué relatos se repiten? ¿Cuáles se silencian y cuáles están por emerger? ¿Por qué los espacios naturales de socialización se han vuelto tan amenazantes? ¿Por qué nos encontramos tanto maltrato en la familia, bullying en la escuela, mobbing en el trabajo? Todas estas son realidades que nos conciernen, pero no todo es pérdida, no todo es ruptura. También persisten y en ocasiones resurgen con fuerza los gestos de lo colectivo, las redes de apoyo comunitario, los movimientos vecinales, los espacios comunitarios terapéuticos que devuelven sentido de pertenencia
o encuentros donde el humano resiste y se reconfigura. En este congreso queremos hacer lugar a estas experiencias múltiples. Queremos ofrecer un espacio que, al igual que un buen grupo terapéutico, permita el despliegue de la palabra, el roce de las diferencias, el reconocimiento del otro, pero no ajeno. No aspiramos a verdades únicas ni a respuestas cerradas. Nos interesa más bien abrir preguntas, hablar la complejidad, explorar juntos los relatos que sostienen o desgarran nuestra convivencia. Desde la clínica, desde lo institucional, desde lo social, cada una de nuestras prácticas puede ser leída como una forma de intervenir en este tejido y también de imaginar nuevas formas de vida compartida. Os invitamos entonces a participar desde lo genuino, desde lo curioso, desde lo incómodo, si es necesario. Os invitamos a decir, a escuchar, a dialogar, a construir colectivamente este tejido social que, aunque dañado, sigue teniendo hilos de esperanza y de deseo. Gracias por estar aquí. Gracias por hacer de este congreso un espacio posible. Y devuelvo la palabra a Luis Granell como coordinador del comité organizativo. Gracias, Esti. Bueno, desde la fundación de la asociación en 1989 se han ido celebrando jornadas anuales. El congreso, que a diferencia de las jornadas se celebra cada 3-4 años, es un evento que destaca por ser más extenso e importante. Estamos en este momento inaugurando el 9º congreso del APAG. Pero, sin embargo, es el primer congreso que se celebra en la Comunidad de Madrid, aunque previamente aquí también habíamos celebrado jornadas. Y aunque las reuniones de organización las comenzamos hace año y medio, se podría decir que llevamos gestándolo como 5 años. En 2020 se comenzó a pensar desde la Junta Directiva en organizar el congreso en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la pandemia hizo que se quedara en unas jornadas online que denominamos entonces el No Congreso de APAG, el Grupo y la Nada. Posterior a esta, se celebró en Burgos el 8º Congreso, después en Sitges y en Lekeitio las siguientes jornadas, que se podrían denominar como una estupenda trilogía pospandémica, ¿no? Porque tuvieron mucha afluencia y mucho éxito. En enero de 2024, cuando nos reunimos por primera vez, os podéis imaginar que cogimos por fin la tarea con mucha ilusión y con muchas ganas. En ese primer encuentro, la reflexión grupal fue llevándonos a la idea de la convivencia, como término no técnico que creemos que pone el foco en los vínculos que establecemos cada uno y cada una de nosotros y nosotras con nuestro entorno cercano y no tan cercano, con la familia, con el equipo de trabajo, con la sociedad, con otras culturas. En estos 5 años, desde 2020, no hemos dejado de vivir conflictos, eventos que amenazan las redes de convivencia, la propia pandemia, una extraña nevada que paró la rutina en Madrid durante más de 2 semanas, la reemergencia de ideologías y liderazgos que parecen fomentar la escisión y el sometimiento, las atroces guerras que siguen cobrando vidas cada día en diferentes partes del planeta. La otra palabra que emergió en la mente grupal de estas reuniones es la de relato. Relato como aquello que trata de explicar a través de la comunicación compartida lo que nos ocurre a las personas entre nosotras. Relatos que en unos momentos nos diferencian y en otras nos unen, que destruyen y construyen, que forman parte de los grupos a los que pertenecemos, de las instituciones, de la sociedad. También de la propia asociación de la que muchos aquí formamos parte, relatos que permanecen en la historia, pero que también están pendientes de ser creados. Lola López Mondéjar describe la atrofia de la capacidad narrativa en los tiempos actuales. Sin relato no hay subjetividad y, por tanto, tampoco intersubjetividad. Pensamos que este congreso puede ser una oportunidad para compartir diferentes relatos y, desde ahí, fomentar la intersubjetividad. Por algún motivo nos encontramos en Alcalá de Henares, ciudad reconocida por la UNESCO por ser lugar que representó la convivencia entre las culturas cristiana, musulmana y judía durante la Edad Media y el Renacimiento.
Cuenta con una de las 4 universidades más antiguas de España, fundada en 1499, donde nos encontramos en este momento. Donde nos encontramos es un antiguo colegio-convento llamado Carmen Calzado, construido en 1567 y que desde el siglo pasado, 1999, forma parte de la universidad. En concreto es la Escuela de Arquitectura, como habréis podido observar y explorar, ¿no? Nuestro objetivo es dotar el Congreso de un contenido que siga estableciendo puentes entre lo técnico y lo humano, y lo clínico y lo institucional. La primera ponencia pondrá el foco de una forma diferente en la realidad de la multiculturalidad y la inmigración. Se sucederán diferentes mesas sobre la historia de Grupo Análisis en España, el trauma observado desde diferentes lugares de la red asistencial. Daremos otra vuelta de tuerca a los grupos multifamiliares y tendremos una última mesa sobre conflictos internacionales, donde hablarán personas que trabajan o han trabajado in situ en territorios de guerra. Contaremos también con un taller de poesía en el que exploraremos de la subjetividad a la intersubjetividad nuestras posibilidades creativas en grupos medianos. Habrá tiempo para la lectura de nada menos que 15 pósters que quedarán expuestos en los pasillos del claustro y en el espacio del desayuno, y 10 comunicaciones libres que se desarrollarán en 2 salas en paralelo. Además, cada día habrá un espacio de grupo pequeño de 1 hora y de grupo grande de 1 hora y media. Los grupos pequeños se desarrollarán parte en esta sala del 10 al 13 y el resto en el claustro del 1 al 9. Si alguien tiene confusión o no se acuerda del número que le hemos dado, lo puede ver en las listas de fuera, ¿vale? El resto, las ponencias, la ponencia inaugural, una de las mesas de comunicación, la parte más académica se desarrollará aquí, salvo algún grupo que ya os iremos indicando por no liaros más y no daros demasiada información. Contaremos también con una visita guiada por la ciudad que nos brinda la Fundación de la propia universidad, a quien aprovecho para dar las gracias, especialmente a Jesús López Linares, por la disponibilidad y la ayuda en la organización del Congreso. Habrá también momentos para divertirnos, el cóctel de bienvenida de hoy en la Corrala Escondida, donde nos acompañará la banda de música en directo de versiones Catarsis, un nombre también muy de lo nuestro, ¿no? Y la cena de gala de cierre del Congreso, que será el sábado en el Parador de Alcalá, que es otro lugar representativo de la ciudad. Hace días pensaba y les comentaba a algunos de mis compañeros que esta vez nuestra función, la de la organización, no es tanto de dotar contenido al Congreso, sino servir de continente, de sostén, de estructura, para que el mismo se desarrolle de la mejor manera posible. Así que contad con nosotros y nosotras para todo en lo que os podamos ayudar. El objetivo es que sean unos días para reflexionar, experimentar y aprender en convivencia. Una última cosa, hemos solicitado acreditación oficial a la Comunidad de Madrid, entonces las hojas de firmas, que habrá que firmar cada mañana y cada tarde del Congreso, estarán en la mesa de entrada a este aula, donde están los pósters, ¿de acuerdo? Para que os podamos dar el certificado, por favor, tenéis que estar al menos un 80% del tiempo. Bueno, sin más, os volvemos a agradecer que hayáis venido a todos y vamos con la ponencia inaugural para que Ignacio Meléndez y Paloma Chen, bueno, sigan con el Congreso, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, os quiero dar la bienvenida al Congreso. Es mi tarea presentar a la conferencia inaugural, que está a cargo de Paloma Chen. No, voy a intentar ser lo más breve posible para no robar mucho tiempo, que ya vamos un poco con retraso, siempre con retraso. Sobre todo, pues transmitir un poco la idea de cómo hemos llegado a esta conferencia inaugural. Estuvimos en el comité barajando distintos nombres. Sí que por alguna razón desde el principio pues teníamos claro que queríamos que pudiera ser alguien relacionado con narrativas. Entonces estuvimos pensando en bastantes escritores, en bastantes periodistas, en literatos en general. Y hubo un momento pues en ese proceso un poco de reflexión que yo me topé pues con algunas de las obras de Paloma y tuvieron un efecto importante. Entonces, bueno, con algo de timidez lo planteé al resto del comité
Y la verdad es que la recepción fue pues muy buena, hubo mucho entusiasmo y de hecho al final la decisión de que fuera Paloma fue unánime en el comité. Desde ahí, pues el contacto, la presentación de un congreso como este, que bueno, pues tiene sus particularidades y visto desde un punto de vista externo y no sabiendo mucho, pues a lo mejor lo que tiene lugar normalmente en este tipo de encuentros, pues también es un poco complejo, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradezco toda la receptividad que ha demostrado Paloma, la fluidez en la conversación, la seriedad en los compromisos que ha tenido, agradeciendo muy especialmente que incluso se quede a gran parte del Congreso para tener un poco la experiencia de la totalidad del Congreso. Y bueno, pues voy a presentarla ya directamente para que no nos robe mucho más tiempo. Paloma Chen es escritora, es periodista e investigadora. Es máster en Construcción y Representación de Identidades Culturales por la Universidad de Barcelona y en Filosofía por la Universidad Fudan de Shanghai. Forma parte de la Transnational Migrant Platform Europe y de la Red de Diáspora China en España. Es autora del proyecto documental Crecer en un chino, del informe de CRPV, Sense Topics, sobre el tratamiento informativo de la migración y el refugio, y de los poemarios Invocación a las mayorías silenciosas y San Shui Pixel, Sins. Sus poemas han sido incluidos en antologías como Matria Poética, una antología de poetas migrantes de la editorial La Imprenta, y Última Poesía Crítica, Jóvenes Poetas en Tiempos de Colapso, de la editorial Lastura. Es un privilegi poder escoltarte. Xixien Iho Woman Shaichi. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por esta presentación tan bella y muchísimas gracias a todas y todos vosotros que estáis pues bueno, implicados en la organización de este congreso y, por supuesto, a todas y todos como participantes. Me hace mucha ilusión y nada, te agradeceré, Ignacio, que me hagas una señal a la hora en que se vaya acercando el momento porque, bueno, me puedo enrollar bastante. Pero nada, empezaré contándoos que a veces en los eventos de cara al público en los que participo me preguntan cómo deberían presentarme, ¿no?, en este momento de la biografía. Por ejemplo, yo recuerdo una conversación en un festival de poesía de Valencia que tenía un presentador de Madrid, ¿no?, y él me estaba diciendo: es que en la biografía breve que nos has mandado pone que eres valenciana, pero en otro sitio de internet he leído que eres alicantina de padres huenzouneses. Y yo, sí, huenzouneses, sí, todas esas identidades son ciertas. Vale, pero ¿qué es lo más importante que debería decir?, me pregunta. No lo sé, quizá que soy utielana. ¿Utielana? Utielana, de Utiel. Un amigo que estaba siendo testigo de la conversación, que él es de Elche, un antiguo compañero de piso de la época en que iba a la universidad, me dijo riendo: te encanta, ¿no? Te encanta decir que eres de Utiel, ¿verdad? Y yo me quedé como que me encanta, o sea, es simplemente un hecho, ¿no?, que es lo que te llama tanto la atención. Pero lo relaciono con otra anécdota. Otro día, que un amigo que vive en Valencia desde hace muchos años, que él nació y creció en León, de repente me envió un WhatsApp diciendo que le indignaba un poco que yo mencionara a veces Alicante, ¿no?, cuando me presentaba, porque que hubiera nacido ahí le parecía un hecho más o menos irrelevante para mi identidad, para mi biografía, porque, total, yo nací en Alicante, pero me fui muy pequeña a Valencia. Sé que él no lo dijo con mala intención y que estábamos en un contexto de confianza, pero, de nuevo, esta situación, como la otra, me dejó ligeramente perpleja, porque, de nuevo, pensé que parece que todo el mundo está más seguro de qué debería ser importante en mi identidad y qué no, que yo misma. Lo cierto es que yo nunca he estado segura de mi identidad y a día de hoy pienso que quizá para cualquiera no es posible estarlo. Nunca he tenido una identidad
por defecto, digamos. Así que, aunque me lo imagino, no puedo saber exactamente cómo es tener esa fe abstracta, parecida quizá a la que se tiene con la religión y lo espiritual en quien es una misma. Además, puede que haber nacido o no en España sea bastante irrelevante y no deberíamos ver las nacionalidades como hitos que tenemos que conseguir. Desafortunadamente, las nacionalidades sí que conllevan derechos y privilegios y por eso llegan a ser deseables. Por lo tanto, muchas personas en España han usado el tema de la nacionalidad o de haber nacido en España como argumento para diferenciarme de mis padres, de mi familia y, en resumen, de los chinos, como si me hubieran concedido un aura y una esencia distintas. Durante muchos años no entendí por qué esa diferenciación me incomodaba. Ahora comprendo que me incomodaba porque, en primer lugar, estaban simplificando mi identidad en sus propios términos y, en segundo lugar, estaban intentando hacer una separación utilitaria de nosotros y ellos. El resto de chinos y de personas migrantes, ellos, son de una manera que nosotros ni entendemos ni aceptamos, pero tú, que has nacido en Alicante, que es algo que me decían mucho cuando era pequeña, pues puedes pertenecer a nosotros, eso sí, en determinadas situaciones y bajo determinadas condiciones. No siempre perteneces a nosotros, por supuesto, porque la racialidad siempre estará ahí y te marcará. No eres invisible, no te puedes quitar o disimular tu propia piel y rasgos. De hecho, el aplauso que recibimos por, además de español, hablar perfectamente y con un supuesto acento nativo, otra lengua minorizada en España, en mi caso el valenciano, es otra manera con la que muchas personas supuestamente autóctonas, ¿no?, que se narran a sí mismas como autóctonas de cierto lugar, son condescendientes con nosotras. El lenguaje es una prótesis. En algunas personas es más visible que en otras. Es una pieza fake, pero es fácil olvidarlo cuando nadie te la señala. Y cuando la educación estandarizada pretende ocultar las costuras de tu lenguaje, imponiéndote lo que Derrida llamó un monolingüismo. Tal y como yo sueno, tal y como yo hablo, tal y como me veo, tengo que mirar una y otra vez los ojos del abismo. El lenguaje, mi herramienta más poderosa, es construido, es dado. Por tanto, puede ser deconstruido, puede ser arrebatado. Viviendo como una niña y adolescente de origen chino en el interior rural de Valencia, mi lenguaje sobresalía de una manera especial, porque no se esperaba que las personas con mi aspecto tuviéramos también la capacidad de hablar en el mismo idioma español en el que hablaba todo el mundo a mi alrededor. No tenía referentes de ningún tipo como yo en el colegio, instituto ni en la universidad. No recuerdo estudiar a nadie con mi rostro o a alguien con mi rostro que hablara mi idioma o mis idiomas. Recuerdo, en segundo de bachillerato, elegir con entusiasmo la asignatura optativa de Literatura Universal. Y recuerdo después decepcionarme terriblemente de que los 5 clásicos que consideraban universales eran todos de una región geográfica ciertamente limitada para las expectativas que tal denominación levantaba. Esos libros eran Edipo Rey de Sófocles, La Divina Comedia de Dante, Madame Bovary de Flaubert, Las Flores del Mal de Baudelaire y La Metamorfosis de Kafka. Con la misma lógica, se considera música clásica exclusivamente a la música con orígenes europeos, y así se la diferencia de lo que se considera folclore, músicas tradicionales o world music. Como el teórico decolonial Ramón Grossfogel, me inclino a considerar todo lo llamado universal y que en realidad es simplemente europeo, como profundamente provinciano, en el sentido de pequeño y limitado. En relación a lo que solemos estudiar en la universidad y continuando con la cita, ¿cómo es posible que el canon de pensamiento en todas las disciplinas de las ciencias humanas, ciencias sociales y humanidades,
en la universidad occidentalizada se base en el conocimiento producido por unos cuantos hombres de 5 países de Europa Occidental: Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos. La ausencia, por tanto, es tan importante como la presencia. La ausencia de obras literarias en las que poder verme reflejada de acuerdo a mi contexto racial y cultural refuerza, por omisión, la idea de que la literatura es dominio de un grupo muy concreto de personas, socialmente privilegiado, racialmente homogéneo, predominantemente blanco europeo. Su literatura es a la que más fácilmente tenemos acceso, porque es la que encontramos como lecturas obligatorias en nuestros colegios, institutos, universidades, en los lugares más visibles de las estanterías de librerías y bibliotecas y recomendados en primera plana en los periódicos. Seré sincera, yo amé las obras que estudié en ese curso de literatura universal. Son obras inmensas que me conmovieron de una manera que sin duda pareciera que trascienden y traspasan toda frontera espaciotemporal. Pero eso también es una ficción. A muchas personas tener unos referentes literarios tan lejanos puede, de hecho, bloquear nuestra fuente de creatividad, pues, al contrario, como dice la académica de estudios postcoloniales Sara Ahmed en el libro Vivir una vida feminista, cuanto más se acerca la teoría a la piel, mayor es su capacidad de hacer cosas. Así que, por mucho que me fascinaran esas obras, mi creatividad a la hora de escribir se veía constreñida por esos marcos eurocéntricos en los que sentía que no cabía. Evidentemente, no podemos identificarnos con todo lo que leemos. Leemos para que nos reten y para entender precisamente cómo es ser alguien distinto de nosotros. Pero el problema principal en ese entonces es que yo desconocía por completo que escribir sobre mi propia vida, una vida muy diferente a la de esos autores, una vida aparentemente banal e intrascendente, podría, de hecho, ser legítimo y valioso. Helios Garcés, un intelectual del antirracismo en España, muy interesante y lúcido, ha escrito sobre cómo afrontar, literariamente hablando, el hecho de que, al menos a partir de la modernidad, nuestros cuerpos y conocimientos están socialmente marcados por la clase, el género, la sexualidad, la raza, y por tanto, al no existir cuerpos sin marcadores sociales, tampoco existe una literatura sin pertenencia, elevada a un mundo de las ideas platónico sin dimensión corporal. Helios Garcés nos empuja a reflexionar entonces si con nuestra escritura vamos a participar de una literatura crítica, consciente de sus propias tensiones, o si vamos a hacer lo que él llama una literatura ideológica, que no hace más que reforzar el orden que ya está establecido. Helios Garcés pone un ejemplo en un artículo de Contexto. Él cita a la Premio Nobel de Literatura Toni Morrison, escritora afroamericana, que en 1998 recibió por parte del periodista Charlie Rose la pregunta de si alguna vez escribiría una novela que no estuviera centrada en la raza. Esta pregunta no nos suena extraña a las escritoras racializadas que escribimos explícitamente sobre temas raciales, pues nos han preguntado muchas veces si no tenemos miedo de encasillarnos. Pero como bien dice la maestra Toni Morrison, Tolstoy escribía sobre la raza todo el tiempo, tal y como Zola o James Joyce. La persona que pregunta esto no entiende que él o ella también está racializado. Esta fue la elegantísima respuesta de Toni Morrison al periodista Charlie Rose. Todas las personas, entonces, escribimos sobre lo que somos, pero hemos entendido la obra de los autores blancos europeos como naturalmente cosmopolitas y universales, cuando en realidad pues tienen una idiosincrasia propia
igual que la tienen esas a las que hoy a veces se las llama literaturas otras. Mis reflexiones desde mis identidades mujer, china, utielana, valenciana o enchonesa española no las puedo disfrazar de cosmopolitas y universales. Al contrario, a veces son vistas siguiendo criterios hegemónicos como ejemplos de una experiencia particular, de una experiencia minoritaria en España. Y así muchas veces es como nuestra literatura es tratada, como literatura de una comunidad minoritaria que no concierne a la sociedad en general. Paralelamente, en la literatura y en otros productos culturales creados por personas blancas que supuestamente sí concernirían a la sociedad en general, podemos encontrar narrativas con las que hemos crecido, con las que convivimos, que nos alienan de nosotras mismas. Estoy hablando de cuando encontramos personajes hipersexualizados, fetichizados, exotizados, que satisfacen el estereotipo occidental de mujeres asiáticas delicadas, dulces y obedientes. Mujeres como yo hemos leído estas narrativas tantas veces que nos las hemos llegado a creer, porque la representación no solo es representación, sino que es reproducción, es construcción. A la hora de construir el relato de nuestras vidas, nuestra subjetividad propia nace de las interacciones con el entorno. Nos afecta esa mirada ajena que nos conduce a pensarnos y actuar de determinadas formas. Las narrativas racistas no implican solo el racismo de las personas blancas, sino la reproducción del racismo interiorizado también por nosotras, las propias personas racializadas. En mi escritura trato de construir narrativas y representaciones que no me alienen, que me hagan, con sus luces y sombras, mirarme al espejo. También miro los espejos de los demás, pero soy más consciente que antes de que muchos de ellos no están hechos para mí y estoy tranquila con ello. La poesía, en parte, es el género que más me ha permitido recuperar un espacio de autorrepresentación. Es lo que veía y veo en poemas como, por ejemplo, el del poeta e intérprete afroamericano y queer Danez Smith, interpretados frente al público con una intensidad y ferocidad sin complejos. Los poemas de Danez Smith, por ejemplo, me enseñaron que las palabras, en lugar de ocultar tu yo, lo pueden mostrar. Frente al estereotipo del escritor solitario en su torre de marfil que se esconde tras sus palabras, creadores como ella se revelan a través de ellas. Sobre el escenario ponen sus cuerpos reales, su carne, sus huesos, muestran quién es quien escribe, quién es el que ha sufrido esos dolores y el que ha sufrido esas alegrías. El verdadero poder de las palabras, pues, surge de ser la encarnación verbal de experiencias vividas. Las experiencias vividas nunca se dan en soledad, porque en realidad nunca somos las únicas que hemos vivido una experiencia. Así, podemos usar palabras diferentes para describir las mismas experiencias e historias. De ahí que podamos escribir 1000 novelas más sobre los mismos temas y que éstas nunca sean la misma novela. Pero como incluso nuestro lenguaje propio, el lenguaje que inventamos, el lenguaje que habla cada persona, es un lenguaje colectivo, lo justo y lo sensato es considerar que nuestra escritura es colectiva, que igual que es la comunidad la que nos ha dado el lenguaje, nosotras con nuestra escritura estamos devolviéndole un lenguaje a la comunidad. Un lenguaje que, de hecho, para determinadas comunidades les ha sido aniquilado junto al saqueo de otros recursos materiales en los procesos de colonización por la imposición del uso de idiomas imperiales en detrimento de sus lenguas originarias.
Audre Lorde, escritora, feminista, lesbiana, activista, en ensayos como La poesía no es un lujo, dice: los padres blancos nos dijeron pienso, luego existo, pero la madre negra que llevamos dentro, la poeta, nos susurra en nuestros sueños: siento, luego puedo ser libre. La poesía acuña el lenguaje con el que expresar e impulsar esta exigencia revolucionaria, la puesta en práctica de la libertad. La poesía no es un lujo, dice Audre Lorde, porque es una necesidad vital para nuestra existencia. Nos ayuda a inventar las palabras que precisamos e insinúa las posibilidades que pueden hacerse realidad. La poesía construye realidad. Nuestros activismos no serían posibles sin poner palabras a nuestros sueños. Lo poético y lo político van de la mano. Me gusta mucho la honestidad y la autenticidad de estas escritoras. Ser honesta en la escritura no siempre es fácil, porque no siempre escribir sobre una misma es sanador y liberador, por lo menos a corto plazo. También puede ser retraumatizante, también puede ser muy duro, también puede ser aterrador. Pero autoras como ella me ayudan a seguir conectando con mi vulnerabilidad, con aquello con lo que no conectaba para nada cuando era más joven, cuando creía estar escribiendo sobre cualquier cosa, menos sobre identidad. No, yo sobre identidad no estoy escribiendo. Cuando en realidad todos los escritores constantemente están escribiendo sobre su raza, sobre su identidad, sobre su ser y sobre todo lo que va más allá de todo eso. Desafortunadamente, en este mundo, muchas personas migrantes y racializadas nos sentimos profundamente desempoderadas. Pero escribir sobre nuestras vidas puede ser poderoso. Es un pequeño rincón de invención, de control, de sosiego. La poesía le devuelve el valor a la palabra frente a una cultura saturada de imágenes visuales. Uno de mis ejemplos favoritos es el poemario Oculus de la poeta chino-americana Sally Wen Mao, que resucita y reconstruye voces perdidas, al mismo tiempo que reconoce los silencios y las ausencias de los archivos históricos. En sus poemas, Sally Wen Mao escribe, por ejemplo, sobre Anna May Wong, la primera gran estrella chinoamericana de Hollywood, para transmitir la contradicción entre la hipervisibilidad estética y el ocultamiento de las perspectivas, voces y narrativas de las mujeres asiáticas. Así, Anna May Wong se pregunta a sí misma y al lector qué tipo de roles puede asumir como actriz de ascendencia china en Hollywood. En la imaginación de esta poeta, esta actriz podría actuar encarnando estereotipos racistas en películas modernas como El último samurái o Kill Bill, igual que hacía realmente en los años 20 o 30, o podría volverse viral como una webcam girl contemporánea. Otra de las heroínas del poemario de Sally Wen Mao es A Phong Moi. A Phong Moi fue la primera mujer china que viajó a Estados Unidos en 1834. Ella recorrió las principales ciudades y fue exhibida y mostrada entre varios artilugios chinos que se vendían a espectadores de la clase media blanca estadounidense. Estos espectadores pagaban una entrada para verla a ella y a los objetos como si fuera un museo viviente. En este poema titulado El diario de A Phong Moi, la protagonista, la voz poética, habla de cómo estos hermanos comerciantes americanos hacen negocio con ella, la exponen como una pieza museística. Y el último verso dice: ¿era yo el animal ahí o lo eran ellos? Ellos,
los visitantes, las innumerables personas blancas mirándola con sorpresa, pena o ambas. Por lo que sabemos, Afong Moy no produjo ni creó nada por sí misma que haya llegado hasta la actualidad. Es decir, no conocemos su voz real, ni siquiera conocemos su nombre real. Todo material, todo registro que ha quedado es información escrita por un hombre blanco americano que la estaba estudiando. Ella tuvo un cuerpo que fue expuesto, que fue observado, pero su voz se ha perdido, su voz fue constreñida y silenciada. Sobre cómo construyó a estos personajes históricos, la poeta Sally Wenmao explicó en una entrevista: para la voz de Anna May Wong revisé columnas antiguas que escribió para el periódico New York Herald Tribune y biografías, y escribí los poemas a partir de ahí. Pero la voz de Afong Moy fue imaginada por mí misma. Tomé los hechos, por ejemplo, sabemos que la presionaron para que mostrara sus pies descalzos y vendados en contra de su voluntad, y construí una voz a partir de estos registros. En los artículos periodísticos que la describían se enfatizaba tanto su alteridad que nadie nunca se planteó cuál podría haber sido su perspectiva, cómo ella estaba procesando la blanquitud. En oposición a la hipervisibilidad y espectacularización de los cuerpos de las mujeres asiáticas, y aquí añadiría en general de las personas migrantes a día de hoy en España también, Sally Wenmao defiende el pensamiento, la escritura, la voz, las palabras, el tiempo, el espacio. Aunque nunca podremos conocer las voces reales de Anna May Wong, ni sobre todo la de Afong Moy, un ejercicio imaginativo y especulativo como es Oculus, este poemario, y en general me atrevería a decir cualquier obra literaria, consigue recrear, y aquí empiezo la cita propia, una historia más sentida, no para los explotadores, sino para los explotados. Es lo que la propia Sally Wenmao dice en una entrevista. Así, la literatura es capaz de explorar con mucho más detalle y complejidad historias simplificadas o directamente invisibilizadas en los medios de comunicación y la cultura mainstream. De hecho, en la entrevista, pues la autora no tiene otra opción que resumir en frases simples, en frases inteligibles, lo que ella hace de manera literaria, porque claro que no es tan simple, ¿no?, como podemos pensar que es una dinámica sencilla entre explotados y explotadores. Al fin y al cabo, nuestra sociedad ha inventado las identidades como guía, como refugio, como herramienta, como escudo y como casa. Las identidades son estratégicas y útiles políticamente, ¿no?, como decía Spivak, pero si son esencialistas se convierten en excluyentes y en armas arrojadizas. Claro que tenemos que ser las mujeres migrantes y racializadas las que hablemos. Esto es una reivindicación, ¿no?, desde el movimiento antirracista feminista muchas veces, ¿no? Debemos ser nosotras las que lideremos la lucha, cierto. Pero al mismo tiempo, también las que no se llamarían a sí mismas mujer migrante y racializada, las que tienen que ser nuestras aliadas, las que nos tienen que apoyar. ¿Y por qué? ¿Por qué apoyarnos? Porque no podemos hacerlo solas, porque esta es una lucha que atañe a la sociedad entera. Ellas deben dejar los espacios centrales y escuchar a las de las periferias, pero también deben hacer su propio trabajo de reflexionar, de escribir, de hablar, de elevar la voz, de poner el cuerpo y arriesgarlo por las otras, es decir, por nosotras. ¿Por qué? Por tener privilegios, por tener tiempo, por tener el idioma, por tener la documentación en regla, por tener
el acceso a la publicación y a los medios de comunicación, por ser escuchadas, por no estar en una posición tan vulnerable y peligrosa como lo están esas a las que se llaman otras. En resumen, por estar en una posición más elevada dentro de las artificiales jerarquías humanas. Las que están en los escalones más bajos no podrán elevar la voz siempre, no podrán chillar para pedir ayuda siempre, porque tales actos de heroicidad a ellas simplemente les son más penalizadas. Pero si tenemos privilegios, ¿cómo utilizarlos? ¿O cómo alguien va a renunciar a sus privilegios? ¿Debe hacerlos? ¿Debe renunciar a ellos? ¿Debe usar las herramientas del amo para destruir la casa por dentro o para hacer una casa paralela? ¿O qué debe de hacer? Audre Lorde tenía claro que no, que tenemos que comprar un estuche de herramientas totalmente nuevo, que con las herramientas del amo no se puede desmontar la casa del amo. Pero para mí, no voy a dar una sola receta o videotutorial, como muchas veces me piden, ¿no? Que me piden un primer paso, segundo paso, ¿qué debo hacer en estas situaciones? No hay una sola respuesta, no hay una sola estrategia que se pueda aplicar a todas nosotras, porque si bien muchas de nosotras hemos vivido las mismas experiencias de opresión, también las hemos narrado y nos las están narrando de forma diferente. ¿Cuál es, en cierto momento, el relato que yo me conté, que yo construí o que me sirve? Mi relato es que todas, de algún modo, somos, fuimos y seremos migrantes, que la dicotomía absoluta entre quién se mueve y quién no lo hace es falsa y que el machismo, el racismo, el clasismo no son cuestiones ajenas a nadie. Incluso si tienes una identidad hegemónica, no vas a estar a salvo para siempre. Pensar que estás a salvo es reducir la realidad, y aunque es un mecanismo normal del cerebro reducir y simplificar la realidad, aquella que no conocemos, deja de ser deseable cuando nos está haciendo daño a nosotras mismas, cuando estamos en un momento histórico y político, como tantos otros, como siempre, en que es imposible, en que es inadecuado permanecer en esa ignorancia. Si seguimos simplificando la realidad, lo estaremos haciendo a expensas de las demás personas. A cambio de salvaguardar nuestra seguridad, nuestra identidad, estamos destruyendo a las de las demás. Por tanto, no me sirve un feminismo que no sea interseccional y transincluyente o un antirracismo que no tenga perspectiva de clase y género, porque si su sujeto político no es lo suficientemente amplio, es reduccionista y propicia la exclusión. Pero de nuevo, no es fácil. Claro que no es fácil. Por ser mujeres racializadas, no hemos nacido con una conciencia antirracista y feminista en la sangre. Al contrario, el sistema capitalista y heteropatriarcal hace de todo para que no alcancemos conocimientos antirracistas y feministas. Por tanto, no basta con que algunas de nuestras identidades hayan sido y sean minorizadas y violentadas, porque aunque en algunos casos sufrir esas violencias en carne propia nos ha guiado en el camino, otras veces sufrir esas violencias nos ha sumergido aún más en una vida sin conciencia, en una vida en modo automático, donde si resulta que somos periodistas, comunicadoras, artistas, lo que sea, estamos creando perennemente en base a modelos establecidos que retroalimentan tales violencias. Cuando escribo mis experiencias personales como mujer de ascendencia asiática, también estoy explorando y trazando mis propias genealogías con mis poemas sobre ligues, madres, abuelas. Y en esta misma charla, donde os he hablado de Sally Wenmao, que escribe sobre Ah Phong Moy y Anna May Wong, pienso en ellas y me siento menos sola, porque quizá
como hago yo, Sally Wenmao ha pensado que en otra vida Afong Moy y Anna May Wong podrían haber sido sus madres, hermanas, hijas, amigas, amantes, parejas. Pero en esta vida yo soy lectora de Sally Wenmao y ella es espectadora de las películas de Anna May Wong e investigadora de los restos en los archivos de Afong Moy. Y eso también es muy afortunado. Algunos de los poemas, si no todos, de mi poemario Invocación a las mayorías silenciosas tienen que ver con mi amor-odio por las palabras, por el habla, por la comunicación, por la fluidez, por la función del lenguaje. A la poesía le debo haber alcanzado una profundidad expresiva que soy incapaz de mostrar en mi vida cotidiana. Para mí, escribir y recitar poesía es establecer una conversación con otro yo. Un yo empoderado por la voz, el cuerpo, la presencia, el ritmo. Un yo que está conectado con el entorno, que está menos encerrado en las trampas de su propia cabeza. Si vuelvo a mis recuerdos en el colegio y el instituto, puede ser que, por mucho que lo niegue, mi excesivo interés por la escritura y por asignaturas como lengua y literatura castellanas tengan que ver con el sentimiento de insuficiencia respecto a la españolidad. Es algo que también he comentado con otras compañeras. Quizá ante el hecho de que nos hayan cuestionado la españolidad una y otra vez, hemos querido, inconscientemente, ser más españolas que las propias españolas, dominar palabras para que no nos dominen, blanquear nuestros acentos, asimilarnos, renunciar a todo. Pero, en vez del rostro de pena que ponen algunas personas blancas hacia esta pérdida, porque quizá ellas mismas sienten tristeza ante una violencia racista que nos quiere asimiladas y estandarizadas, yo pongo en valor los esfuerzos constantes de supervivencia que hemos hecho una y otra vez, cómo nuestros cuerpos se han adaptado y han cambiado. También merece admiración. No la admiración cuestionadora de los elogios que nos presuponen diferentes y o superiores al resto de personas migrantes por acercarnos a la normatividad euroblanca, sino una admiración que celebra nuestra vida y que es, al mismo tiempo, crítica. Sí, le vamos a dar un espacio de duelo a todo lo que las personas migrantes hemos perdido, pero también vamos a festejar que nuestra lengua, labios y dientes son capaces de producir sonidos bellísimos en muchos idiomas distintos. Se tuercen, se ensanchan, se mueven para transmitir las historias de las experiencias que han encarnado nuestros cuerpos. Celebremos entonces que quizá, a diferencia de otras personas, aprendimos de muy jóvenes que el lenguaje es una prótesis, una herramienta construida ideológicamente, dada, que puede ser deconstruida, que puede ser transformada, que nos atraviesa, que habitamos. Admitir la artificialidad del lenguaje es una de las principales razones para pensar críticamente sobre él. A pesar de que hablo y escribo en español, sin remordimientos, aunque quizá no sueño solamente en español, erigiendo palabras de forma orgullosa como tótems que algún día sirvieron para esconderme e incluso para oprimirme, pero que hoy me sirven para dar forma narrada a lo vivido y así trascenderlo, superarlo. También guardo un duelo. Los idiomas que he aprendido son más poderosos y prestigiosos que otros, y aprenderlos también me ha suponido una ignorancia brutal por la historia de la mayor parte de la humanidad. La desigualdad de capital simbólico entre los idiomas nos genera deseos alienantes que se transmiten de generación en generación, pues consideramos mejor aprender los más prestigiosos, los más útiles, los que nos ayudarán a encontrar trabajo lo más pronto posible y entonces ascender en la escala social, los asociados a países ricos o, peor aún, queremos aprender solo una vertiente de un idioma,
Queremos un curso express de chino para hacer negocios, como si las parcelas de una lengua pudieran definirse tan nítidamente. Y los deseos no los elegimos. Por perfeccionar mi español, mi English o mi Putonghua, descuido mi valencià y mi Yuzhouhua. Pero ¿soy yo quien los descuida o es el mundo quien descuida mi valencià y mi Yuzhouhua? Porque ignorarlos no es signo de ignorancia, sino casi de capital social, de no haberlos necesitado en favor de los idiomas imperiales, el español, el inglés y el chino mandarín. Pero si soy la misma al hablarlos todos, y me pregunto, ¿lo soy? ¿No estoy cayendo en la trampa de la sociedad hegemónica que me quiere dividida en trozos, que quiere separar cada fragmento de mi discurso en base al cambio de código, que me exige la traducción constante, que quiere unos bordes tan claros y afilados que corten y que no dejen la más mínima duda a si algo es blanco o negro? Quizá resulta que en mí, mi idioma español no existe sin mi idioma chino, ni mi idioma chino existe sin mi idioma español. Ambos se necesitan, aun teniendo en cuenta, de nuevo, que en mi contexto español mi idioma chino sí ha sido oprimido y no está en igualdad de condiciones. Quizá debo aceptar simplemente que la idea de pureza es totalmente construida. A día de hoy, en un mundo globalizado que se esfuerza en diluir las fronteras a unas y en militarizar las fronteras a otras. Hasta que no me enorgullezca de mi impureza, no me enorgulleceré de mí. Repite conmigo entonces, no mataré lo español que hay en mi chino, no mataré lo chino que hay en mi español, no mantendré mis lenguajes puros, porque así no soy yo. Invocaré ahora a la escritora lesbiana chicana Gloria Anzaldúa. En su trabajo teórico, Anzaldúa invoca a una nueva mestiza. Esta nueva mestiza es consciente de sus conflictos de identidad, pero usa nuevos ángulos de visión para enfrentarse al pensamiento binario occidental. Esta nueva mestiza tiene, por supuesto, un lenguaje mestizo. En las propias palabras de Anzaldúa, y obviamente aquí vais a ver cuánto de inspiración tengo yo hacia esta gran maestra, ella dice: hasta que sea libre de escribir en bilingüe y hasta que pueda saltar y cambiar de código sin tener que traducir todo el tiempo, mientras tenga que hablar English o Spanish cuando preferiría hablar Spanglish, y mientras tenga que adaptarme a los hablantes de inglés en vez de que se acomoden ellos a mí, mi lengua seguirá siendo ilegítima. La cuestión del lenguaje, que a veces parece tan abstracta y tan intelectualoide, tal y como la estoy presentando hoy también, tiene clarísimas consecuencias materiales. Se suele decir que las personas chinas somos una comunidad migrante que se integra menos por el tema del idioma. Pues sin duda el tema del idioma es importante a muchos niveles dentro de nuestra comunidad. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, como yo era la que mejor podía hablar español en mi familia, me tocaba estar mucho más fuera que dentro de la cocina, cuando trabajaba en el restaurante de mis padres. Mis padres migraron desde Wenzhou a principios de los años 90. Empezaron a trabajar en el restaurante que unos familiares de mi padre, que habían llegado años antes a España, tenían en Alicante. Allí, mi padre aprendió a cocinar y mi madre a servir mesas. En Wenzhou no habían trabajado en ningún momento en restauración. En Wenzhou habían estudiado, hablaban el idioma local perfectamente, tenían redes familiares extendidas. Pero aquí, para ganarse la vida como personas migrantes, no tenían demasiadas opciones. Mi padre presumía de que sus manos eran suaves y finas, pero una vez llegó a Europa ya nunca volverían a ser así. Abrieron su propio restaurante, en Utiel, este sitio del que os he hablado al principio. Cuando me hice mayor, mi madre y yo éramos las camareras y mi padre el cocinero.
A veces me decían que yo era un puente entre culturas. Es una imagen muy bella, la del puente, pero también es una imagen que a las hijas de migrantes nos persigue y que también necesitamos cuestionar. La idea del puente es agotadora, por muy bella metáfora que sea, tal y como denunció Kate Russin en el impactante poema de La Puente, que encontramos en la antología Esta puente mi espalda, que fue editada por Gloria Anzaldúa, Cherry Moraga y un grupo de mujeres feministas súper guays. Y este poema, este fragmento, dice: estoy harta, enferma de ver y tocar ambos lados de las cosas. Estoy harta, estoy enferma de ser la condenada puente de todos. La idea del puente, la idea de la puente, tal y como se entiende frecuentemente, borra nuestra agencia. En una sociedad donde la calidad de las traducciones sigue siendo totalmente minusvalorada, leemos una y otra vez textos que en realidad son producciones nuevas de traductoras / creadoras cuyos nombres no reconocemos lo suficiente. Por otro lado, dentro de una visión adultocéntrica, las hijas e hijos de migrantes solemos estar en un segundo plano, como simples piezas postizas que nuestros padres cargan, o de nuevo, en el mejor de los casos, como puentes. La idea de la agencia cuando somos pequeños intérpretes de nuestros padres migrantes y el famoso dicho italiano de que los traductores son traidores, me llevaron a escribir el poema que abre Invocación a las mayorías silenciosas y que lleva por título Traducción simultánea, y que, si os parece, os leo. Un día mis padres llegaron y encontraron una España que grita: los chinos no pagan impuestos. Preguntan: hija, ¿los españoles dicen que los chinos no pagamos impuestos? Traduzco: no, los españoles dicen que nos crecen flores en el cuerpo. Preguntan: hija, ¿los españoles dicen que somos marionetas del Partido Comunista? Traduzco: no, los españoles dicen que somos gente hecha de amatista. Preguntan: hija, ¿los españoles dicen que nos comemos a los muertos? Traduzco: no, los españoles dicen que somos muy bellos, no solo por fuera, también por dentro. Preguntan: ¿estudian los españoles la historia de China? ¿Saben sobre Mao, la guerra del opio y la última dinastía? Respondo: no. No saben los españoles sobre el despojo y la sequedad, sobre correr y callar, sobre extenderse por la tierra, elogiando luz y sombra, construyendo hogares en las fronteras, usando mascarillas de usar y tirar. Mis padres me preguntan: ¿no lo saben? Respondo: sí, sí lo saben. Claro que los españoles saben que se es más que piel y sangre, pero lo han olvidado. Mis padres tienen una fe absoluta en mi carrera como intérprete. Muchas gracias.